Bendiciones abundantes de Dios para todos mis queridos hermanos que nos siguen a través de estas redes sociales, deseando que las más ricas bendiciones del Dios Altísimo estén en cada uno de sus hogares. Quiero compartirle una palabra de parte de Dios, cuyo tema es acerca de uno de los frutos del Espíritu Santo que más necesitamos desarrollar en estos tiempos de prueba que estamos enfrentando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y el fruto del cual queremos hablarle tiene que ver con el fruto de la templanza. El fruto de la templanza. Y buscando una definición acerca de la templanza, pude encontrar que la templanza tiene que ver cuando aquella persona que posee este fruto o que ha desarrollado este fruto del santo en su vida personal tiene la capacidad de reaccionar. Escuche bien, tiene la capacidad de reaccionar ante cualquier situación conflictiva con un equilibrio, con un dominio y con un control de sus emociones. Muy importante. Me gustó mucho esta definición que encontré del fruto de la templanza. Reitero, el fruto del cual nos referimos hoy, fruto del Espíritu Santo que tiene que ver con la templanza, lleva a aquella persona que lo posee a reaccionar ante cualquier situación conflictiva con un equilibrio o con un dominio y control de sus emociones. Muy importante esto, la manera como respondamos ante las situaciones conflictivas. Si respondemos o reaccionamos con un dominio en nuestras emociones o permitimos que las situaciones controlen nuestras emociones. Son dos cosas bien diferentes. Cuando ante una situación conflictiva son las emociones quienes nos dominan o nosotros estamos al control de nuestras emociones. Son dos cosas bien diferentes. Y de esto o en esto va a determinar nuestro éxito o nuestro fracaso, nuestra victoria o nuestra derrota ante cualquier situación conflictiva. Que queremos transmitir en este momento crucial que está viviendo el mundo entero, de adversidad, de conflicto, y es que Satanás se va a aprovechar de estas situaciones para de una u otra manera desestabilizar nuestras emociones o someter, esclavizar nuestras emociones al temor, al pánico, a la angustia, a la depresión y a todo tipo de ansiedad. De ahí la importancia de nosotros mantenernos durante este tiempo de conflicto pidiéndole a Dios que fortalezca este fruto, el fruto del Espíritu Santo que tiene que ver con templanza, para que en estos momentos conflictivos no sean estas situaciones dominando, controlando nuestras emociones o esclavizando nuestras emociones al temor, sino que seamos nosotros, a través del Espíritu Santo, al control de esas emociones. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio. Ese es el plan de Dios para sus hijos.
para su pueblo, para su iglesia, que en momentos conflictivos podamos tener dominio sobre esas emociones que nos quieren esclavizar en tiempos conflictivos, emociones negativas, repito, que tienen que ver con el temor, el pánico, la ansiedad, la angustia, la depresión, que muchos hoy están experimentando a causa de lo que estamos viviendo. Yo quiero confirmar esta gran verdad por la palabra del Señor en Números capítulo 13, versos 31 al 33. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Tome nota que esta escritura habla de lo que ellos vieron en la tierra que fueron a reconocer, la tierra que Dios les iba a entregar. Según el trasfondo de nuestra escritura leída, se trata de aquel momento cuando Moisés envió a aquellos 12 espías a reconocer la tierra que Dios les iba a entregar. 10 de ellos vinieron con un mensaje negativo, porque sus emociones fueron afectadas por lo que vieron. Allá dice que vieron gigantes, los hijos de Anac, y ante esos gigantes ellos se veían como langostas. Y por lo que vieron, vemos cómo fueron afectadas sus emociones, porque vinieron con un mensaje negativo, vinieron deprimidos, regresaron desanimados al pueblo, regresaron tristes, porque permitieron que aquello que vieron, que tenía que ver con esos gigantes inconquistables, permitieron que lo que vieron afectara sus emociones. Porque como dije, nuestras emociones son afectadas por lo que vemos y por lo que oímos. Porque cuando estos 10 espías regresaron afectados en sus emociones por lo que vieron respecto a esos gigantes, cuando volvieron a la congregación, al resto del pueblo, si usted va conmigo a Números 14, 1 en adelante, ellos compartieron al resto de la congregación lo que vieron. Y cuando la congregación, el pueblo de Israel, oyó de aquello negativo que ellos vieron, dice que toda la congregación gritó y lloró y dio voces toda aquella noche, y se quejaron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? No sé si me siguen lo que quiero transmitirle hoy. Los 10 espías fueron afectados en sus emociones por lo que vieron. En cambio, la congregación, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, fue afectado por lo que oyeron de aquellos 10 espías. Esto confirma que ciertamente nuestras emociones son afectadas por lo que vemos, número 1, y número 2, por lo que oímos. Es una gran verdad que tenemos que reconocer, que lo que vemos y lo que oímos puede afectar en cierta medida nuestras emociones, ya sea para bien o ya sea para mal. Ahora,
Vengo con esta pregunta para ir aterrizando con respecto a este tema. Y la pregunta tiene que ver con que si podemos lograr que ante las situaciones conflictivas, ellas no nos dominen en nuestras emociones o no nos esclavicen al temor, sino que nosotros estemos al control de nuestras emociones. ¿Podremos lograr eso con la ayuda del Señor? Josué y Caleb, aprendemos de ellos, que también fueron parte de aquellos 2 espías. Vieron lo mismo, vieron gigantes, vieron muros fortificados. Pero a pesar de que vieron lo mismo que los otros 10, vemos por la palabra que ellos no permitieron a lo que vieron de negativo que afectara sus emociones o su estado de ánimo, porque regresaron con un mensaje diferente al de los 10 espías. Y eso lo confirmamos en Números 14, verso 6, donde dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Era una manera de ellos no compartir esas acciones de querer renunciar, acciones que mostraron ellos de desánimo, de angustia. O sea, al romper Josué y Caleb sus vestidos ante la congregación, estaban manifestando ante ellos que no estaban compartiendo esa reacción de desánimo, de querer soltar lo de Dios. Ellos estaban manifestando que no compartían esas acciones. Por eso rompieron sus vestidos ante la congregación. Y dice que hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Entonces vemos cómo Josué y Caleb marcaron la diferencia, teniendo un espíritu diferente. Y aquí espíritu tiene que ver con ese estado de ánimo, ¿verdad?, que puede ser afectado o no ante las situaciones conflictivas. Todo depende de cuán fuerte en nosotros esté el fruto del espíritu, que tiene que ver con la templanza, y que cumple este fruto, la templanza, cumple con el propósito de llevarnos a una posición de dominio y de control sobre nuestras emociones en esos momentos conflictivos, cuando Satanás quiere esclavizarnos al temor, a la depresión, a la angustia. Es ahí donde el fruto del espíritu, llamado templanza, cumple esa función de llevarnos, reitero, a una posición de dominio, a una posición de control en nuestras emociones. Le favoreció a Josué y Caleb manifestar, a diferencia de los otros 10 espías, que las situaciones o los gigantes que vieron no afectaran sus emociones y los llevara al desánimo, a la angustia, como aquellos 10 y a toda la congregación que cayeron en angustia y en desánimo y quisieron soltarlo de Dios y regresar a Egipto. Le favoreció a Josué y Caleb marcar la diferencia, tener otro espíritu de dominio, de control, no permitiendo que lo que vieron allá en la tierra que Dios les entregaría afectara, esos gigantes que vieron afectar a sus emociones. ¿Le favoreció esto? Claro que sí le favoreció, porque en el verso 28 la palabra dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Vemos cómo
por Josué y Caleb marcar la diferencia, no permitiendo que los gigantes que vieron afectaran sus emociones o esclavizaran sus emociones al temor y al desánimo. Vemos cómo le favoreció a ellos, porque por ellos manifestar un control sobre sus emociones, fueron los únicos dos que entraron en la tierra prometida. Bendito sea el Señor. Así que yo quiero por esta palabra animarte a que estés orando, para que en medio de los gigantes que se han levantado en contra de la salud a nivel mundial, ese gigante llamado coronavirus, un gigante que se ve inconquistable, porque ni aun los científicos han podido hallar la vacuna para frenar ese gigante de enfermedad o de pandemia o de epidemia. Un gigante que se ve inconquistable. Muy importante es que en medio de esta situación estemos orando para que ante ese gigante nuestras emociones no sean sometidas al temor, al pánico y al desánimo, sino que en medio de esta situación seamos nosotros los que estemos en una posición de altura y de conquista por encima del temor y del desánimo. La Biblia dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y luego dice: estarás arriba y no debajo. Y eso no solamente tiene que ver con una posición física o literal, sino una posición de altura a nivel emocional, a nivel interno del alma, donde no le permitamos a aquellos gigantes que veamos o aquellas circunstancias que veamos que nos sometan o que controlen nuestras emociones al temor, sino que estemos por encima de esas circunstancias o de esas situaciones en una posición de autoridad y de dominio. Ahora quiero, ya para finalizar, por la palabra, hablarte de dos códigos clave para lograr esa posición de dominio, esa posición de altura y de control en nuestras emociones. En primer lugar, el primer código que quiero hablarte por la palabra, que nos va a ayudar a tener esa posición de dominio, es cuando somos más conscientes, escucha esto, cuando somos más conscientes de la realidad de Dios o de lo que oímos de Dios, de lo que escuchamos de Dios. Y eso lo podemos confirmar en Lucas capítulo 8, verso 22, cuando se habla de aquellos discípulos que iban cruzando el lago, pero antes de emprender esa navegación, en el verso 22, Lucas capítulo 8, verso 22, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Jesús les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Y si seguimos leyendo en el verso 23 en adelante, vemos que en medio de aquella navegación se desata una tempestad que anegaba la barca, que ponía en peligro aquella navegación, aquella barca donde iban los discípulos del Señor con Jesús. ¿Y qué fue lo que a ellos los iba a ayudar finalmente a llegar al otro lado? Lo que habían oído de parte del Señor, la palabra que el Señor había soltado al inicio de esa navegación. Porque Jesús, antes de emprender esa navegación, les dijo a ellos: pasemos al otro lado. En otras palabras, había una agenda que desarrollar al otro lado. Había un propósito que cumplir al otro lado. Y por esa razón, esa barca que tenía o que había sido marcada para cumplir una agenda o un propósito al otro lado del lago, esa barca no podía terminar
en lo profundo de ese lago. Muy importante, en base a esta escritura, tomar muy en serio, atender lo que oímos de parte de Dios al inicio de este año. Porque si bien es cierto, antes de estos discípulos emprender esa navegación, recibieron una palabra de parte del Señor. El Señor les dijo: pasemos al otro lado, marcándolos de esa manera a que tenían que desarrollar, o que les esperaba, en otras palabras, al otro lado, una agenda, un propósito a cumplir. Esa fue la palabra que el Señor les dio a ellos antes de emprender esa navegación, donde enfrentarían aquella temerosa tempestad. ¿Qué es lo que has escuchado al inicio de este año? ¿Te ha dado Dios una palabra? ¿Te ha marcado Dios a cumplir un destino, un propósito? Si es así, quiero decirte, en base a esta palabra, que no importa lo que estemos enfrentando en el transcurso de estos meses, si hay una palabra de Dios que nos marcó para cumplir una agenda, para cumplir un propósito en Dios, quiero decirte que no hay tempestad, no hay pandemia, no hay coronavirus, no hay epidemia que pueda hundir nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos marca para un destino, para un propósito, si Él dijo pasemos al otro lado, cree que vamos a pasar, que vamos a cruzar esta tempestad que se llama pandemia, que se llama coronavirus. Cree. Si has sido marcado por una palabra para cumplir una agenda en Dios, para cumplir un propósito en Dios, cree que no hay tempestad que va a llevar al fondo del mar tu barca. Tu barca va a llegar a puerto seguro. Tu barca va a llegar al otro lado. Vamos a llegar. Vamos a cruzar esta tempestad nacional y mundial. Créelo. Aprópiate de esta palabra. Apropiate de esta palabra. Porque yo le creo a Dios que le estoy hablando a ese remanente, a ese pueblo que ha sido marcado por una palabra para cumplir una agenda, para cumplir un propósito. Y por cuanto llevas una palabra de Dios sobre tu vida, tu barca va a cruzar esta tempestad. Tu barca va a llegar al otro lado. Tu barca va a llegar a puerto seguro para la gloria de Dios, por causa de la palabra de Dios sobre tu vida. Muy importante entonces, considerando esta palabra, atender lo que oímos de parte de Dios al inicio de este año, porque es esa palabra lo que nos va a marcar un destino, a cumplir un propósito en Dios. Y no importa lo que en el transcurso de este año podamos enfrentar de tempestad, si hemos sido marcados para pasar al otro lado, como lo vemos en esta escritura, donde Jesús al inicio de esta navegación le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y aunque enfrentaron una terrible tempestad, esa barca, por cuanto iba marcada por una palabra, no iba a terminar en lo profundo de ese lado. Esa barca iba a llegar a puerto seguro, porque cuando somos marcados por una palabra, no hay tempestad que pueda hundir nuestra barca. Ese es el primer código que quiero soltarte por esta palabra. El primer código clave para tener la seguridad en nuestras emociones de que no vamos a terminar en las garras de esta pandemia, porque tú y yo somos ese pueblo marcado por una palabra. Tu negocio no es cualquiera. Tu negocio ha sido marcado por una palabra. Tu negocio no se va a hundir en este tiempo de necesidad, de crisis, porque tu negocio ha sido marcado por una palabra. Usted que tiene negocio, reciba esta palabra en fe. Hay una palabra sobre tu negocio. Tu negocio va a cruzar esta tempestad. Tu negocio no se va a hundir. Recíbelo en fe, en el nombre del Señor. Tu salud no se va a hundir en esta tempestad de coronavirus.
Tu salud no se va a hundir porque tu salud ha sido marcada por una palabra de parte de Dios. Así que declara conmigo que vamos a pasar al otro lado. Vamos a cruzar esta tempestad. Vamos a cruzar esta crisis. Nos vamos a ver al otro lado celebrando. Nos vamos a ver al otro lado danzando, alabando al Señor, como María y aquellas mujeres que cuando cruzaron el Mar Rojo se unieron en danzas y alabanzas al Dios que les había ayudado a cruzar ese mar. Así nos veremos tú y yo después de esta crisis, alabando a Dios, danzando delante de la presencia del Señor. Nos veremos juntos de nuevo después de esta crisis al otro lado en victoria. ¿Por qué? Por una razón. Somos ese pueblo marcado por una palabra de parte de Dios. El segundo código para terminar está en el verso 23. Yo estoy en Lucas 8:23, donde dice: mientras navegaban, él se durmió, hablando de Jesús, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraba. Él se durmió. En otras palabras, él iba en esa barca. Jesús, aunque estaba dormido, iba en esa barca. El segundo código del cual quiero hablarte, que nos va a ayudar, que va a ser clave para colocarnos en una posición de altura al control de nuestras emociones que nos quieren afectar por cualquier tempestad que enfrentemos en esta vida o situación conflictiva, es la realidad. Tiene que ver con la realidad de la presencia del Señor en medio nuestro. Entre más seamos conscientes de esa realidad, de un Dios con nosotros, como dice su nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entre más conscientes seamos de esta segunda realidad, más fuerte estaremos o más dominio tendremos sobre nuestras emociones. Porque si leemos en esta escritura, Jesús iba con ellos en esa navegación. Y aunque iba dormido, sin embargo, él estaba allí. Y esto significa de que hay veces que en medio de la tempestad vemos como que Dios no hace nada. Porque mientras que estos discípulos estaban intentando por sus propios medios de llevar esa barca adelante, mientras Jesús dormía, llegó un momento donde en la angustia de ellos despertaron al Señor para que hiciera algo. Y esa actitud a veces la vemos en nuestras situaciones de parte del Señor, donde pareciera como que el Señor está dormido, pareciera como que estamos orando y nada está sucediendo, nada está cambiando, sigue la tempestad, continúa avanzando la enfermedad, esta pandemia, continúa aumentando los contagiados, continúan aumentando los muertos, y estamos orando y como que pareciera que de la presencia del Señor o de parte del Señor no hay respuesta, pareciera que el Señor está dormido. Pero aunque Jesús no esté haciendo nada, aparentemente Él está con nosotros. En cualquier momento, eso significa que en cualquier momento, escucha esto y con esto termino, en cualquier momento, si Él está en nuestra barca, Él se va a despertar. Y eso significa que cuando Él se despierte y se ponga de pie, no va a haber tempestad que lo aguante, no va a haber pandemia que aguante su presencia, no va a haber vientos contrarios que quieran hundirnos, que pueda resistir el poder de su presencia. Prepárate. En cualquier momento se puede despertar el poder de Dios a favor nuestro. En cualquier momento se puede desatar la respuesta de Dios. En cualquier momento Dios puede ponerle fin a esta pandemia. La Biblia dice en el verso 24 de Lucas capítulo 8: y despertando él, qué tremendo, Jesús finalmente despertó. Esto significa que el Señor tomó una posición activa
frente a aquella tempestad, donde los discípulos venían luchando por sus propias fuerzas para salir adelante. Pero finalmente el Señor se despertó. Y cuando Él se despierta, cualquier cosa puede suceder a nuestro favor. Porque la Biblia dice, despertando Él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. Qué tremendo cuando Jesús se despierta. Cualquier tempestad puede llegar a su fin. Cualquier enfermedad puede terminar. Cualquier mortandad puede detenerse. Basta solamente que la presencia del Señor tome una posición activa frente a esta situación que estamos enfrentando. Y te aseguro que toda pandemia Él la va a cesar. Él la va a cancelar. Le va a poner fin, en otras palabras. Porque no hay tempestad, no hay gigante, no hay pandemia, no hay virus que pueda resistir el poder de la presencia del Dios vivo. Yo quiero terminar haciendo una oración para que con nuestras oraciones continuemos juntos orando para que Dios tome una posición activa frente a esta situación. Si Él quiere, basta con que Él se levante, extienda su mano hacia el mundo y toda pandemia, todo enemigo en forma de virus va a cesar. Vamos a orar para que la presencia del Señor tome una posición activa. El Señor se levante a favor nuestro, en contra de nuestros enemigos, y todo virus sea anulado en el nombre de Jesús. Padre, en unidad con cada uno de aquellos que están siguiendo esta transmisión, oramos a ti, oh Dios Todopoderoso, para que tomes control, para que tomes una posición activa, para que te levantes como te levantaste en aquella embarcación que estaba siendo azotada por aquella tempestad. Y vemos por la palabra que una vez que te levantaste, el viento se detuvo, las olas cesaron, se hizo una gran bonanza, vino una calma y esa barca llegó al otro lado. Yo declaro que nuestras oraciones suben delante de ti y van a hacer que tú te levantes a favor de este mundo, de esta nación, y que toda tempestad se termine en el nombre de Jesús y que pasemos al otro lado en Cristo Jesús. Que así sea. Amén, amén y amén. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga.